Bueno, qué desastre de día. Primero tengo que pedir perdón. Bueno, primero agradeceros. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los organizadores, Pierre, muchas gracias por la cariñosísima introducción, a Lili. A todos los organizadores, aprovechad porque dar una charla así no suelo hacerlo. Ni me he afeitado, ni me he duchado. No sé qué más grave, si ducharme o afeitarme. Voy hecho un piltrafo, pero bueno, intentaré que la cabeza dé, Por lo tanto, perdonadme, pero Iberia un desastre, LATAM horroroso, Avianca peor. En fin, entre España y Colombia, pues eso. No sé si Trump o quién tiene la culpa, pero desastre. Bueno, en cualquier caso, vamos a charlar un rato sobre la adyuvancia en cáncer de mama, en el contexto hormonal. Y vamos a analizar los datos despacito, si os parece bien, del Monarch E, de los datos de Steve Johnston que presentó en ESMO hace 3-4 meses, en el que se objetivaba un aumento de supervivencia. Vamos a poner esto en contexto, vamos a intentar buscar chicha a las cosas. Óscar, ¿está esto aquí? Qué bien. Pues de momento vamos bien. Bueno, no era mi primera diapositiva, creo, pero bueno, está bien. Vamos a ver, ¿qué es? Y yo discrepo, ¿qué considera las agencias y guías americanas, FDA, NCCN Guidelines, ASCO, como pacientes de alto riesgo cuando tienen tumores hormonales positivos HER2 negativo? Pues consideran pacientes de alto riesgo aquellos que tienen 4 o más ganglios, o si tienen entre 1 y 3 ganglios si cumplen al menos una de las siguientes características. Bien grado 3, bien un tumor grande, T3, T4, y algunas, como por ejemplo el caso de ASCO, también incluyen el KI67. Pero yo discrepo. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Qué creéis que puede tener peor pronóstico? Y digo, para pensar, un tumor de 8 metros de tamaño, quizás exagerado un poquito, de 8 centímetros de tamaño, con un ganglio positivo, o un tumor de 3 milímetros de diámetro con 3 ganglios positivos. Parece una tontería, pero desde mi punto de vista hay tantas cosas a tener en cuenta. Yo creo que cuando un tumor es chiquitito y ya tiene la capacidad de hacer metástasis axilares, creo yo, me puedo equivocar, pero mi feeling es que estos pacientes tienen peor pronóstico cuando son muy grandes y han hecho pocos ganglios en la axila. Por lo tanto, yo creo que más que el tamaño, quizá la biología, y ahí metería plataformas moleculares, sí meto el grado, por supuesto que sí, el KI, desde mi punto de vista, más incluso que el número de ganglios positivos. Claramente, 4 más es un factor de riesgo importante. Bien, ¿qué más sabemos? Sabemos, de acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, que el dar o no quimioterapia puede variar de acuerdo a la biología del tumor. Y desde el punto de vista práctico, tenemos algunas cosas claras. En las pacientes postmenopáusicas, los tumores que tienen de 1 a 3 ganglios, si las plataformas son razonablemente buenas, la quimioterapia no ofrece nada. Sin embargo, en las pacientes premenopáusicas, ese mismo criterio no aplica. Es estúpido. Eso es estúpido. Vamos a ver, ¿qué tratamos? Nosotros pacientes, pero ¿tratamos edad de los pacientes o tratamos tumores que tienen los pacientes? ¿Qué está pasando aquí? Pasa una cosa muy sencilla. En los estudios clásicos de Oncotype, de Taylor, etc., muchas veces la hormonoterapia quizá no era la más adecuada. ¿Y qué hacía la quimioterapia? Estaba produciendo un efecto castrante. Por lo tanto, en las pacientes premenopáusicas, por ejemplo, tratar con tamoxifeno, si tú le das quimioterapia, muchas veces estás haciendo una ablación ovárica. Y esto tiene un efecto muy importante. Por eso creo yo que en las pacientes premenopáusicas con perfiles biológicos de bajo riesgo tiene un beneficio la quimioterapia. De hecho, hay un estudio americano que están randomizando mujeres premenopáusicas de 1 a 3 ganglios con perfiles de buen pronóstico, con TAI de 25 o menos, a quimioterapia y, ojo, doble bloqueo o doble bloqueo solo. Estoy convencido que el doble bloqueo
va a ser suficiente, en general. Pero bueno, en cualquier caso, estos son lo que dicen los estudios. ¿Qué más cosas sabemos? Sabemos que el cáncer de mama triple negativo, si a los 4 o 5 años no ha aparecido, está curado. El cáncer de mama hormonal es puñetero. Fijaos, estas curvas son horrorosas. Es que la pendiente no deja de crecer. Una paciente que ha tenido hace 30 años un cáncer de mama hormonal puede tener metástasis hoy. Ayer me consultaron un caso, una paciente, la semana pasada, ayer tuve el resultado, la semana pasada, una paciente, 50 años, que a los 32 tuvo un tumor de mama hormonal, 32 años, hormonal, T2N0. Y a los 50 viene con una masa mediastínica que engloba las arterias pulmonares, una cantidad de cosas que engloba, hay un T4 si fuera un cáncer de pulmón, con arterias mediastínicas e iliares y cerebrales. Y dicen, ¿es un cáncer de pulmón? Le dije, no es un cáncer de pulmón. Una mujer joven, no fumadora, con metástasis cerebrales mediastínicas y una masa, no es un cáncer de pulmón. Hormono positivo, HER2 negativo. Por tanto, son tumores que dan miedo porque siguen progresando a pesar del tiempo, ¿no? Y esto lo hemos visto. Lo hemos visto que hay un goteo continuo a lo largo de los años y a partir de los 3, 4 años, 5 años si queréis, el goteo es absolutamente igual. Da igual que han pasado 5 años, que han pasado 10 o que han pasado 20 años. Continúa ese goteo de recaídas en los tumores hormonales. Lógicamente depende del estadio. A estadio 3 más porcentaje, estadio 2, a ganglios positivos más que a ganglios negativos. Pero insisto, continúa el estallaje. Perdón, el goteo de recaídas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para mejorar el pronóstico? Y aquí es donde entran las ciclinas. Y aquí es donde entra también el olaparib. Aquí es donde entran las terapias biológicas. Y hago una pregunta, que la lanzo para discutir. ¿Podría ser que las terapias biológicas no solamente disminuyan el IDFS y las metástasis, sino que también puedan disminuir este goteo a largo plazo? Es decir, puede ser que con un olaparib, con un abemaciclib, con un ribociclib, luego entraremos en detalle, puede ser que empecemos a ver pacientes que realmente tras 5, 6, 7 años dejen de recaer. ¿Podemos revertir esas curvas que nos hacen mirar a las pacientes de por vida como pacientes que pueden hacer metástasis? No lo sé, no tengo ni idea. Pero es verdad que las curvas, ahora las veremos, se empiezan a aplanar. Y esto para mí es tremendamente interesante, luego lo veremos. Bien. Bueno, sabemos los 4 estudios, no voy a entrar en detalle, voy a entrar solamente en... Hoy vamos a discutir la abemaciclib. Sabemos que el palbociclib y los estudios fueron negativos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los estudios de palbociclib fueron negativos para la CIPENELOPE? Yo creo que ha habido varios factores. Yo pienso, y es mi opinión, que no es que el fármaco sea peor. Creo que ha habido cosas en el diseño de los estudios y en la población de pacientes que no ha sido apropiada. Pero es una opinión absolutamente personal. Sabemos del NATALEE, que ribociclib expande la población un poquito más que el monarch-E. De hecho, hay pacientes con ganglios negativos que se enrolaron en este estudio y sabemos también los datos. Voy a los datos de 3 años, no me meto en las actualizaciones porque no es el día, pero un estudio positivo para Invasive Disease Free Survival. No obstante, los datos a 3 años son un 1% inferiores al estudio monarch-E. ¿Esto es para comparar? No. Y no se puede decir que uno sea mejor que otro o que otro sea mejor que uno. Son los datos, pero bueno. Bien, vamos con el monarch-E. Monarch-E tiene 2 poblaciones de pacientes. La primera población, los criterios de riesgo para la FDA. 4 o más ganglios, de 1 a 3, de grado 3 o T3, T4. Y luego hay una cohorte de acuerdo a los criterios de ASCO. Mete también el KI67. ¿De acuerdo? Bien. Lógicamente es 2 años de abemaciclib versus nada. Y el tratamiento hormonal al criterio del investigador. Interesante, 20% de pacientes reciben tamoxifeno. 20%. Y no hay incremento de eventos tromboembólicos. Por lo tanto, pacientes premenopáusicas que no quieran, por el motivo que sea un doble bloqueo, se puede dar con tamoxifeno. 20% de pacientes, arriba abajo. Bien, todos los datos primero que se publicaron, fijaos, a 3 años, una diferencia pues muy interesante, más o menos del 5% de IDFS y para mí,
Lo que es importante, un 4% de metástasis free survival o distant disease free survival. Esto para mí es lo significativo. Yo siempre lo he dicho, siempre. Y me he cabreado mucho. Cuando Holanda, no Kenia, Holanda, rubios, ojos azules, Holanda, decían con el Keynote 522, no se reembolsa el pembrolizumab porque no hay dato de supervivencia. A ver, anormal. ¿Qué crees más tonto que un higo? A ver, no hay dato de supervivencia porque, hombre, cuando aparecen las metástasis, hombre, los pacientes viven unos meses. En triple negativo viven año y medio, viven 2 años, pero van a morir. Animal de bellota, ¿sabes lo que es un animal de bellota? El jabalí. Al jabalí, que tiene los dientes así. A ver, animales de bellota, si tú quitas metástasis, vas a curar más. Tiempo al tiempo. ¿Qué pasó hace 2 años así? Pues Peter Smith comunica la supervivencia. Catherine, Holanda, Catherine. Como el R2 positivo va muy bien, pues pacientes con metástasis viven años. Dales tiempo. ¿Qué ha pasado con el Catherine hace 1 o 2 años? Supervivencia. A ver, animal de bellota, 4% menos de metástasis. Luego diremos si es mucho o es poco, es otra discusión. Lo que no me vale decir es que no hay supervivencia, es que eres tonto. Otra cosa es que no lo queramos aprobar. Otra que digamos, mira, es que yo voy a pedir un 7% de metástasis, me parece fenomenal. Pero cuanto mejor tratemos las metástasis, más demoraremos los datos de supervivencia. Gracias a Dios. Bueno, estos datos se actualizaron, 5 años, y aquí empieza a haber cosas interesantes. El beneficio de abemaciclib se mantiene. Es decir, el beneficio máximo lo logramos a los 4 o 5 años, que es en torno, más o menos, aquí lo tenéis, del 7% en invasive disease free survival, 5 o 6% de metástasis free survival. ¿Esto qué significa? Que hay un carry-over effect, un efecto de beneficio prolongado tras el tratamiento de 2 o 3 años más. Pero parece que no alcanza un plato. Veremos si con el tiempo el plato es así. Pero de momento se ha parado en ese beneficio y las curvas van totalmente paralelas. Esto es importante. Lo malo hubiera sido que las curvas hubieran convergido posteriormente. Bien. Más cosas interesantes. Sabéis que en San Antonio se metió el estudio TRADE, un estudio en el que básicamente lo que hacían es empezar a dosis de 50, de 100 y de 150. Bueno, esto lo que trata es disminuir la toxicidad, muy interesante. Pero el punto importante es, si tenemos que bajar la dosis, bajémosla. Si es que al menos en adjuvancia no pasa nada. Fijaos los estudios que presentó Erika Hamilton en ASCO hace un par de años, 3 años. Preciosos. Si tú bajas la dosis de 150 a 100 y de 100 a 50 por toxicidad, y esto es muy importante, por toxicidad, la eficacia es idéntica. Idéntica. Fíjate, las curvas, incluso la de arriba, es la de 50. Por lo tanto, está tranquilidad. Porque hay pacientes que tienen diarrea. Las hay. Y vivir con grado 1 de diarrea 2 años, cuidado. Bueno, seguimos. Estos son los datos de supervivencia que había al inicio. Bueno, lógicamente, los pacientes que empiezan a hacer metástasis a los 2 o 3 años, hombre, viven tiempo todavía. Por tanto, aquí, bueno, al final, caca de la vaca. Nada. Bueno, bien. Esta diapositiva no sé qué es preciosa, no sé qué le ha pasado. Pero básicamente lo que dice es que el beneficio de la abemaciclib es independiente del Ki-67. Es decir, Ki-67 no es un factor predictivo, es un factor pronóstico. En España, que vamos camino de ser como Holanda, han retirado la indicación basado en Ki-67. ¿Por qué? Porque nos gobiernan nabos. ¿Sabéis lo que es un nabo? Un nabo es la fruta o la hortaliza esa que tiene así un point, como mis pelos, así point. Pues nos gobierna un nabo. PS, Pedro Sánchez. Pues eso. Bien, seguimos. Vamos a adelantar cosas interesantísimas. El tema del ctDNA. Mirad, voy a dar 3 datos. Son preciosos. Estos datos hay que masticarlos. ¿Qué hicieron Sibyl Lloyd hace año y medio en ASCO? Lo que mira es una población de paciente del Monarchy y analiza el ctDNA. Primer comentario. En la población que analizan hay más eventos que en la población global. ¿Por qué?
Porque quieren buscar en un subgrupo de pacientes el efecto del ctDNA. Pero es verdad que el beneficio de abemaciclib es idéntico. Hay más eventos, pues una muestra seleccionada, pero el beneficio es idéntico. Bien. Segunda cosa que observan. Hay 4 grupos de pacientes. Pacientes con ctDNA positivo basal, que sigue el ctDNA positivo o que lo negativizan. Y pacientes con ctDNA negativo o positivo negativo basal, que continúa negativo o lo positivizan. Bueno, o al revés, ¿de acuerdo? 4 pacientes positivo, 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 negativo, 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 positivo. De tal forma que más o menos un 17% de pacientes tienen en algún momento un ctDNA positivo. ¿Todo claro por ahora? Bien, cosas muy interesantes. Desgraciadamente, este análisis le falta algo, que no ha estudiado esto por control o por abemaciclib. Lo hace a nivel global. Pero fijaos qué cosa tan interesante. Primero, y esto nosotros lo presentamos en el estudio Fergain en San Antonio, el ctDNA basal es un factor pronóstico espectacular. Muy importante. Fijaos. Pero cosas más interesantes que esta. Lo tienes, ¿qué le vas a hacer? Cosas interesantes. Primera cosa interesante. Hay 4 grupos de pacientes, como he dicho anteriormente. ¿Cuáles van los mejores de todos? Hombre, los que fueron negativos y siguen negativos. Pero luego van los que eran positivos y se negativizan. Por lo tanto, esto es un efecto del tratamiento. El tratamiento está funcionando. Y luego están otros 2. El positivo-positivo, el tratamiento no funciona. Y cuidado, el negativo-positivo. Vamos a ver. Cuando vemos los datos crudos, desde el principio, los peores son positivo-positivo. Y luego los negativo-positivo. Pero, cuando estudiamos el momento de positividad, mirad, los que peor van son los que son negativos y luego se positivizan. Es decir, cuando tienes un ctDNA negativo y de repente se positiviza, mediana de tiempo a la progresión, 7 meses. Cuando tú lo tienes positivo de entrada, primera vez que lo tienes positivo, tiempo, no a progresión, tiempo a evento, 15 meses. ¿Me he explicado? Por lo tanto, ¿dónde tiene que estar el futuro? A lo mejor es con ctDNA. A lo mejor tenemos que optimizar tratamiento a partir de ahora con los nuevos SERCs. Bueno, lideras otra guerra que a mí no me toca hablar, gracias a Dios, porque ahí podemos estar un buen rato. Pero quizá para los inhibidores de PI3K, a lo mejor tenemos que empezar a jugar con el ctDNA. ¿Para qué? Para en lugar de buscar un 2% de beneficio, buscar un 15, un 20% de beneficio y que los holandeses no digan tonterías. Bueno. Bien. Más cosas que hicieron en el estudio Monarque. El estudio Turner. Voy a ir a los datos. Es interesantísimo. ¿Qué hicieron estos tíos? Digo, bueno, vamos a ver. Todo está muy bien. El ki, el grado, pero vamos a Estados Unidos. Vamos a Europa. Vamos a muchos sitios. ¿Qué hacemos nosotros en Europa, por ejemplo? Al menos yo. Yo hago un oncotype. Hombre, cuando tiene 4 ganglios, no. Pero entre 1 y 3 ganglios, yo hago un oncotype. Lo hago. ¿Qué pasa si tienes un grado 3 y un KI del 25 y el oncotype es de 8, de 10, de 12? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Esto es de alto riesgo o esto es de bajo riesgo? Sabemos que el pronóstico es mejor. Sabemos que la quimioterapia no da beneficio. ¿Y las ciclinas? ¿Y la abemaciclib? ¿Qué pienso yo antes de ver los datos? Pues claro, a más hormonal, a más sensibilidad hormonal de un tumor, mejor eficacia vamos a esperar de ciclinas. ¿Y qué es lo que ve? Voy a saltarme esto, es un rollo. Esto es un rollo. ¿Qué es lo que vemos? Fijaos, luminal A, luminal B, HER2-enriched, basal, igual beneficio. Pero esto es lo importante. En los pacientes con un oncotype bueno respecto a malo, el beneficio era idéntico. Incluso, fijaos, la hazard ratio 0.59 en los oncotype de bajo riesgo. Claro, claro. ¿Qué está diciendo el oncotype? La hormonosensibilidad. Si tú tienes un tumor muy hormonosensible, cuanto más mejoremos la hormonosensibilidad, con las ciclinas, con los SERCs nuevos, estos son los que van a beneficiar. Por lo tanto, el beneficio es
igual que los de mayor pronóstico, pero globalmente, en números absolutos, es más bonito. Por tanto, tenemos o hay herramientas para seleccionar a día de hoy qué pacientes se van a beneficiar más o menos de abemaciclib. No. Y voy a mi comentario. Con el grupo WSG alemán hemos hecho un estudio que se llama ADAPT Late. ¿Este estudio qué es? Es un estudio, fase 3, académico, que cogemos dos grupos de pacientes. Uno, pacientes de un riesgo medio, que no cumplían para Monarch E, ¿de acuerdo? O pacientes que cumplían para Monarch E, pero pasó un año y ya no habían empezado, ¿de acuerdo? Este estudio randomiza tratamiento hormonal o 2 años de abemaciclib. No hay datos todavía, pero esto iba a ser positivo. Ya lo veréis. Supongo, si no, me habré equivocado. Bueno, bien, y viene Stephen y presenta en ESMO los datos de supervivencia. Vamos a ver. Es que es 1.8% solo. Vamos a ver, avellana. Vamos a ver, almendra con patas. Es que hay almendras con patas. Es 1.8%. Pues claro. ¿Cuánto quieres que sea? ¿Cuánto quieres que sea? Espérate 3 años más y ya tendrás tu 4%. Si lo vas a tener. No te preocupes. Si lo que estás deseando es que mueran los pacientes, se van a morir. Si no te preocupes, 5% de metástasis free survival, 5% o 4% de diferencia de supervivencia. Tranquilos, sí lo va a haber. Sí lo va a haber. ¿Quién de aquí prefiere inhibidores de aromatasa frente a tamoxifeno en pacientes de riesgo medio o alto? ¿Quién prefiere tamoxifeno? Interesante. ¿Quién de aquí, en pacientes de riesgo intermedio alto, da tratamiento endocrino más de 5 años? En general, me refiero, ¿no? Vale. Bueno, esta diapositiva se la ha copiado a Stephen, es de él, y me la ha hecho. Vamos a ver. ¿Qué aporta en supervivencia el tamoxifeno? No hay discusión. Impresionantes datos de supervivencia, no hay discusión. ¿Es el abemaciclib tan bueno como tamoxifeno? No. No. O sea, lo más importante es dar hormona. Es lo más importante. Es más importante dar hormona que optimizarla. No hay discusión. Ahora bien, vamos a optimizar la hormona. Datos. Aromatasa frente a tamoxifeno. Beneficio a 10 años. A 10 años. 2%. 2%. Esto es lo que da. Pero como es barato. Ya. Holanda. Como es barato. Pero fijaos, y mirad los datos ahí. A 5 años, pupurrí. Vamos a la terapia extendida. A 15 años, 0,6%. Pero como es barato. Yo no estoy discutiendo si hay que dar los fármacos o no. Esto cada uno tiene que discutir. Lógicamente, hay que ver el precio, hay que ver todo, pero los números son los números. Y lo que no podemos decir es, eliminar la aromatasa sí, porque sí, y esto no, porque no. No, mira, no. Si hablamos de precio, vamos a hablar de precio. Pero no me toques las pelotas. O sea, no confundamos las cosas. Entonces, lo que no es de justicia es pedir unos fármacos lo que no pedimos a otro. Eso es lo que no es de justicia. Y luego discutimos todo. Y yo creo que en un pueblo que no tenga recursos, pues a lo mejor hay que buscar un trastuzumab, un tamoxifeno y poco más. Pues a lo mejor sí, desgraciadamente. Pero lo que no podemos decir es que los datos de inhibidores sí, los datos de ciclinos no. ¿Pasa qué? Si da más beneficio la ciclina, da más beneficio en términos absolutos de supervivencia a 5 años la ciclina que el letrozol. En fin. Y luego hablaremos, la función, la supresión ovárica. Fijaos, a 12 años, 5,6%. Pero, a 5 años, 1,8%. En fin. Bueno, estos son los datos. 1,8%. ¿Lo veis aquí? No hay ningún subgrupo paciente que se beneficie más o se beneficie menos.
es verdad que si hablamos de pacientes vivos con metástasis o que han fallecido por cáncer, fijaos, incremento del 5,6%. Pues claro, si es que lo hemos dicho. Si es que lo hemos dicho. Es mucho, es poco, ahí no me voy a meter. Esto ya es un juicio personal de cada uno. O a lo mejor uno dice, oye, yo por menos de un 10% no lo doy. Y es razonable, cada uno es razonable. Pero los datos son lo que uno espera. Lo que uno espera. Vamos a ver, tiempo, fijaos cómo las curvas han quedado paralelas. Fijaos, entre un 5 y 6%, ahí se ha quedado el invasive disease free survival. Pero lo importante es que la mayoría de los eventos son metástasis. Es decir, el ribo, el abema, el olaparib puede ser distinto por el BRCA, pero no es un tratamiento para disminuir nuevos tumores de mama. Lo que disminuye son metástasis, que es lo que tienen que hacer. Los señores de la matasa sí disminuyen nuevos tumores de mama. Por eso, el invasive disease free survival es bonito en los niveles de la matasa, pero no tanto la metástasis free survival. ¿Me seguís? Bueno, anyway, ¿por qué me enfado? Me enfado. Bueno, distant blast free survival, fijaos, ese 5 o 6% también mantenido. Pero ya estamos hablando de que a 10 años, no llega, a 6, 7 años, ya tenemos un grupo de pacientes con un 80% de pacientes, bueno, que es razonable, Bien, más cosas importantes. Se ha hablado mucho, sí, pero ¿puede influir el tratamiento que se recibe posteriormente? Hombre, claro que puede influir. Si tú has recibido abemaciclib en adjuvancia y haces una recaída temprana, pues no apetece dar palbociclib o ribociclib. Todo esto viene de post-monarch. Sabemos ahora que el post-monarch dice que abema tras abema podría funcionar. Yo no soy un gran devoto de esto, pero bueno, los datos son los datos. ¿Qué vemos aquí? Que si tú diferencias en pacientes con rápida progresión o lenta progresión, esto es razonable. ¿Qué es rápida progresión? Pacientes que reciben los 2 años o lo que sea de abemaciclib y la progresión es en el primer año. ¿Me estoy explicando? Lo que siempre hemos hablado como sensibilidad o resistencia a los fármacos en adjuvancia. Y lo que son recurrencias tardías es cuando ha pasado más de 1 año de haber terminado la abemaciclib. ¿Y qué se ve? Pues lógico, que en las recurrencias tardías sí hay mucho más inhibidor de la ciclina en los 2 grupos. Sin embargo, en los progresores rápidos, el grupo control recibe mucha más ciclina que el grupo abemaciclib. Bueno, pues es razonable. Bueno, toxicidad la sabemos y voy a pasarla porque es un rollo. Básicamente, lo más importante, los efectos, la diarrea, sobre todo grado 1 y grado 2, de ahí el trade, recordad, empiezas por 50, 100 y 150. Bien, eventos fatales. Con este follow-up tan prolongado, nada, igual en los 2 brazos. Eventos fatales no relacionados con cáncer. Bien, 2 cosas del Olympia. El Olympia es un estudio para los pacientes con BRCA1 y o BRCA2. En el grupo de pacientes hormonales, sabéis que este era un estudio para pacientes hormonales y para triple negativo. En el grupo de pacientes hormonales, los pacientes tienen que cumplir o bien 4 más ganglios, será cirugía de entrada, o si hacemos neoadjuvancia, tiene que dar enfermedad residual con criterios de alto riesgo, que esto dependía de varias positividad del estrógeno, bueno, una serie de ganglios positivos, etc. Bien, ¿qué sabemos? Una cosa muy interesante, 80% de pacientes triple negativos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Hombre, porque los datos de supervivencia van sobre todo modulados por el triple negativo, lógicamente. Y el segundo punto importante es que platinos solo el 26%. Cuando el platino monoterapia, PCR de entre un 50 y un 60%. En el estudio Keynote y en Real World Evidence, Keynote, ¿sabéis la PCR que tenemos con Keynote en los BRCA1 y 2? Entre el 85 y 90%. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? ¿Yo doy olaparib? Sí, lo doy. Pero me tapo la nariz. Yo estoy convencido
que un paciente que ha recibido platino, el beneficio de la PARIP, creo yo, me puedo equivocar, es modesto. Es mi opinión. Es mi opinión. Vamos a ver los datos. Bueno, en cualquier caso, datos espectaculares, ninguna duda, 9% de beneficio en IDFs, tanto normal como no hormonal. Tanto hormonal como no hormonal. No sé cuántos pacientes tenían mastectomía bilateral, no lo sé, no lo he mirado, igual está, pero yo no lo he mirado. Es verdad que la metástasis aquí, esto es importante, 8%, buenos datos de metástasis y, lógicamente, buenos datos de supervivencia. Claro, ¿por qué hay ya supervivencia del 4% aquí? Coño, porque tenemos 8% de triple negativo, que es lo mismo que estamos viendo en el Keynote, lo mismo que vemos en el Keynote, lo mismo, 5%. Lo mismo. Y esto es lo que dio, fijaos, el haber sido platino, ahí lo tenéis, ahí, 0,98. Es un 20% de pacientes, o 28%, son poquitos. Pero estos tumores son muy sensibles a los platinos. Y el PARP, el olaparib, el talzoparib, el todos estos, niraparib, etc., son extraordinarios platinos que los puedes dar de forma oral, de forma continuada y sin toxicidad. Pero cuando ves los datos, y esto es la discusión entera, de un platino versus un PARP, son idénticos en la actividad. Idénticos. La toxicidad es un mundo. Por eso estos fármacos son mucho mejor. Se pueden administrar un año. Tú no puedes dar un año platino. No puedes dar un año platino. Por lo tanto, creo que estos fármacos deben de utilizarse, pero yo tengo mis dudas en los que han recibido platino. Voy a un comentario. La pregunta del millón. ¿Me la vas a apuntar? Bueno, pues no me la apuntas. Seguimos. La toxicidad, sobre todo astenia, fatiga, eventos hematológicos, anemia, etc. Bueno, termino. Estamos ante estándares de tratamiento. El olaparib es un estándar. El abemaciclib es un estándar. Luego podemos discutir si yo lo doy o no lo doy. Esto es opinable, pero es un estándar de tratamiento. Cosas importantes. ¿Por qué 2 años? Ni idea. Y llega Ribo y pone 3. Y llega Palbo y pone 1. Y el que venga al siguiente pondrá 4. Ahora estamos iniciando estudios con inabolisib. ¿Y cuánto ponemos? Ni idea. Pero ni idea. Bueno, pues mientras pone la ciclina. No, pon 1 año. Pon 5, pon 6, pon 7. Ni idea. Esto es arbitrario. Yo no tengo ni idea si 1 año es igual o 3 años es mejor. Pero como tenemos los estudios a 2 años, pues si usamos abemaciclib son 2 años, si usamos ribociclib son 3 años. Segundo, ¿cuál es la magnitud en paciente de bajo riesgo? ¿Qué pasa en un T1N0? ¿Qué pasaría en un T1N0? Los datos de T1N0, el invasive disease free survival a 20 años es del 20%. 20-25%. T1N0, 20-25%. Y el beneficio va a ser el mismo. ¿Habría que darnos? No lo sé. Por supuesto, no porque no hay datos. Pero no lo sé. No lo sé. A lo mejor 1 año, a lo mejor 6 meses, no lo sé. ¿Cuándo empezamos? En ribociclib se empieza hasta 1 año. En abemaciclib creo que eran 12 semanas, me parece que eran. ¿Cuántos? 12 semanas, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Por lo tanto, quedan muchas preguntas. Y lo más importante, ¿cómo hacer que los pacientes tengan la adherencia al tratamiento? Creo que el estudio TRADE abre una vía, que es interesante, y sobre todo, que no nos tiemble el pulso y que baja la dosis. Tranquilos, que el pronóstico no va a cambiar. Y con esto yo creo que podemos empezar la discusión. Esta era mi primera diapositiva, me la he puesto la última. Pues concluyo diciendo que viva Colombia. Gracias. Javi, siéntate. Bueno, Javi, muchas gracias por tu presentación, como siempre muy clara. Yo pienso que uno tiene una lista de preguntas y se van resolviendo en la medida en que te escucho hablar. Mientras el auditorio se va animando, yo tengo 2 preguntas, te las voy a hacer de una vez. La primera es con respecto al diseño del MONAR y cómo interpretar los tiempos de las pacientes, y la segunda tiene que ver con lo del BRCA, que tan discutido y que no llegamos a acuerdos y que finalmente no vamos a tener evidencia y vamos a tener que hacer consensos locales para poder definir qué práctica clínica hacemos.
La primera pregunta es, bueno, en el Monarch hay como dos momentos, ¿no? Las pacientes que se operan de entrada y reciben una adyuvancia, o las pacientes que consideramos que de entrada tienen mucho riesgo y que consideramos que hay que hacerle neoadyuvancia y pues damos quimioterapia neoadyuvante. Nosotros aquí no tenemos una corriente y no tenemos estandarizado la hormonoterapia neoadyuvante, que sabemos que eso va a ser en las pacientes luminales mucho más efectivo que la misma terapia citotóxica. Pero ¿qué pasa con estas pacientes que cumplen los criterios del Monarch? Es decir, tenemos un compromiso axilar, lo documentamos histológicamente, tenemos el T, tenemos el grado, el KI 67, lo queramos o no, lo tenemos también en la información inicial y las exponemos a terapia citotóxica. Sabemos que las tasas de respuestas completas o de respuestas parciales mayores no son las que uno quisiera tener, porque esto no es un ER2, no es un triple negativo, pero alguna por ahí que dice llamarse luminal termina siendo un basal-like y notamos que de pronto llegan a una respuesta completa en la patología quirúrgica, tanto en mama como en axila, o una respuesta muy importante y queda con enfermedad residual mínima. Entonces, hay que leer muy bien el estudio y después revisar los análisis que se han hecho. El doctor Miguel Ángel Mártir ha escrito al respecto porque hay mucha confusión. Entonces, ¿qué les dices tú a las personas que opinan? Esa paciente era de muy alto riesgo, pero es que yo le puse quimioterapia y el riesgo le bajó. Ya no tiene riesgo, hizo una respuesta completa patológica. Yo puedo quedarme tranquilo de no intensificar el tratamiento con abema en esas pacientes, porque es verdad que la evidencia que tenemos en el estudio, si eran 3 pacientes, no eran 4 las que hicieron. Entonces no podemos analizar un subgrupo importante para eso. Los que estamos aquí creemos que hay que seguir independientemente del tipo de respuesta y que es la recomendación por lo publicado, porque el riesgo de la paciente en este caso se establece al principio. ¿Qué opinas tú de eso? Vale, yo creo que es una pregunta malísima, porque es tan espectacular que no tengo respuesta, ¿no? No lo sé. Yo creo que hay que analizar y hay que ir paciente a paciente. Y déjame ponerte 2 grupos de pacientes. Una paciente, las ER low, las estrogen receptor bajo. ¿Os acordáis del estudio de San Antonio de hace un año? Que veía cómo las hormonas mejoraban el pronóstico de una forma clara, incluso la supervivencia. Sin embargo, cuando miraban las que hacían respuesta completa patológica, ahí el beneficio de la hormonoterapia ya no existía. Por lo tanto, vuelvo a tu pregunta. Entonces hay 2 grupos de pacientes. Los ER low, que considero de 0 a 10, 0,9, 0,12, 0,8 más o menos. En estas pacientes, si me hacen respuesta completa patológica, yo no les doy hormona. ¿Me estoy explicando? Hablo de eso, pacientes con ER low. En las ER no, si no hacen respuesta completa patológica y en las ER no low, a todas les doy el mejor tratamiento hormonal que tengo. Y esto incluye, si cumple los criterios, dar ciclina. Perfecto. Bueno. Independientemente de la respuesta. Solo en las ER low con respuesta completa patológica, ahí es lo único que no. Se me acaba de ocurrir otra pregunta de un caso que tuvimos hace poco en nuestra práctica y te la voy a hacer antes de la del BRCA. Tenemos una paciente con receptores hormonales bajos, ER low, PR low, un KI altísimo, un grado 3, que decimos esto es un triple negativo esta paciente. Y llamémosle 756 o Quino 522, como lo queramos decir, y en junta decidimos, porque no tenemos la indicación para esas pacientes que expresen algo, tratarla como un triple negativo. Y le hicimos un 522 en condiciones. Y esta paciente nos hace un RCB3, nos hace muy mala respuesta en la mama y en la axila. Entonces, claro, por el 756 tenemos evidencia que la hormonoterapia hay que mantenerla porque fue lo que se hizo en el momento del diseño del estudio en la parte adyuvante. Esta paciente, pues, le mantuvimos el pembro, dijimos hay que ponerle CAPE, pero te surge la duda porque es que en el cuento ganglionar habían 5 ganglios positivos, o sea, un N2, tras un 522. Sería muy loco decirle, no, venga, ahora, a esta paciente sí le voy a dar abema porque es que esto no le fue bien, no le bajamos el riesgo, o ya tú la enfocaste como 522 de malas, sigue con el CAPE y espérate la recaída. ¿Qué harías tú? Joder. A ver, yo creo, a mí me gusta siempre volver a repetir las hormonas en la cirugía, porque muchas veces tiene una hormona mucho más alta. Para mí, el RCB3 para mí es más fácil. Yo ahí seguro el pembrolizumab si tengo otras estrategias. Llama a la solaparib, si es un triple negativo y no puedo combinarlo,
llámalo una abemaciclib, sin ninguna duda. El problema viene en los RCB2. Los RCB2 sí que es verdad que cuando veis el subgrupo de análisis, los que dicen pembro van mucho mejor que los que no. Si es por el pembro neoadyuvante o si es por el pembro adyuvante, no lo sé. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Oler qué RCB2 tiene. Si es un RCB2 muy parecido al RCB1, yo mantengo pembrolizumab. O sea, RCB1 y un RCB2 muy, muy bueno, mantengo pembrolizumab. Si se parece más al RCB3 o está en el medio, cambio a abemaciclib, siempre y cuando tuviera hormona de entrada. Si es un triple negativo puro, pues nada, ¿qué voy a hacer? Perfecto. Sí, nosotros no solemos hacer, y eso es una cosa que uno querría tener, porque pues la Ayuda, inmunohistoquímica lo hacemos en la VAC inicial, que nos parece que es mejor el tumor expuesto, naïf, y en el bloque quirúrgico no solemos hacer nuevamente, pero pues en estos casos que son muy finos, habría que hacerlo para llenarnos de razones. Perfecto. Con respecto a las BRCA, toda esta discusión, pocas pacientes en el Olympia luminales, muy pocas pacientes en el Monarch, pero son pacientes que están ahí, son pacientes de riesgo, pacientes premenopáusicas muy jóvenes, les hacemos el estudio en línea germinar y no lo encontramos. Yo sé que no hay respuesta contundente para uno mojarse, como tú dices, y decir, voy a hacer esto, pero hacemos y lo que suena en los consensos es, bueno, si tú tienes una ventana de 16 meses del Monarch, pero ojo, 16 meses sin haber llevado terapia endocrina, porque si le has puesto terapia endocrina son solo 3 meses, como lo acabamos de ver. ¿Qué pasa ahí si yo le doy, yo digo, bueno, le voy a disminuir el riesgo de pronto de otras segundas neoplasias, que es una BRCA, entonces tengo el ovario, tengo el páncreas, tengo que mirar eso? ¿Tiene sentido con lo que acabamos de ver del beneficio que si se arrastra por las triples negativas o no? Eso primero que todo. Y segundo, te quiero preguntar, tú en tu práctica, porque yo sé que las indicaciones de las agencias reguladoras son muy abiertas, a nosotros nos pasa como te pasa a ti en España. No nos piden el score EG en las luminales para indicar el olaparib. Pero uno se pone a decir, pero es que yo le creo al estudio, y en el estudio de estas características y la vara de las luminales era más alta. ¿Debemos nosotros, en la soledad de nuestra consulta, hacer el score y decir, no le da para 3 o más, no le voy a dar el olaparib adyuvante? ¿O considerar que para mí es alto riesgo y se lo voy a dar? Y te pregunto, ¿hay pacientes BRCA de bajo riesgo? Vamos a ver. Esta pregunta, cuando llega la paciente a la clínica, sudamos con cada paciente, igual que voy a sudar yo ahora. Igual, y encima sin duchar. Ahí voy duchado. Vamos a ver. Yo creo primero, si puedo hacer las dos cosas, lo intento. ¿Vale? Y es verdad que yo soy un poco perruzo. ¿Qué es ser perruzo? Es no decir que estoy con hormona y doy olaparib con hormona, no escribo la hormona en ningún sitio, y luego tengo ese truquito que me has dicho tú, y al año empiezo la hormona oficialmente con el abemaciclib, ¿vale? Pero esto normalmente en España no podemos hacerlo. Es decir, porque tú ves el tratamiento de la fama y dices, no, ya he usado olaparib, ya no puedo usar abemaciclib. Por lo tanto, salvo que el paciente lo pague, no puedes hacerlo. Bien, pues ¿qué hacemos? A ver, yo personalmente intento testar el BRCA pronto. Y todas mis pacientes, todas, que tienen BRCA positivos, todas les doy platinos, a todas. Bien sea triple negativo, bien sea hormonal o bien sea ER2. Todas las doy platino. Pero esto para mí es cristalino. Por lo tanto, en un grupo hormonal tratado con platino, hombre, ya no están tan bien representadas en el Olympia. Es verdad que un mecanismo de resistencia a las ciclinas es el BRCA, sobre todo el 2. Porque está muy cerca del retinoblastoma y parece que hay alteraciones del retinoblastoma, y es verdad que en el contexto metastásico se ha visto peor PFS en los tumores BRCA que en los no BRCA. Por lo tanto, es razonable pensar que la ciclina funciona menos también en adyuvancia en BRCA. Esto no está demostrado, al menos que yo sepa, porque los pacientes son limitados, pero estoy convencido que el pronóstico es peor. ¿Eso justifica no poner abema y poner olaparib? Pues mira, voy a ser sinceros. Si no pongo platino y queda enfermedad importante, yo aquí priorizaría en BRCA2 el olaparib. Y esto ha cambiado. Hace año y medio, 2 años, hubiera dicho abemaciclib. Yo ahora metiendo más a olaparib. En los BRCA, 2. Que no han llevado platino y de alto riesgo. Si han llevado platino, que es mi caso,
o es BRCA1, yo aquí priorizo más a abemaciclib. Pero no me digáis, y BRCA1, ¿por qué no la PARIP? No, estoy cómodo con los dos, pero bueno, yo hago eso. Pero si tú me dices, oye, yo hago la PARIP, absolutamente nada que decir. Ahora, también yo aquí hago otra cosa, y es mirar si el tumor es más hormonosensible o menos hormonosensible, si huele más a basal o menos a basal. Cuanto más basaloide es, por ejemplo, aquí, en el ER low, sí que voy claramente a la PARIP. En el paciente con mucho de estrógeno, hombre, me gusta más ir a la parte de abemaciclib. Pero es esto, voy cambiando, o sea, depende, paciente a paciente te podría decir lo que haría en ese paciente concreto. Da unas pautas, para mí es complicado. Si te huele a la PARIP, ¿tienes en cuenta el score? No, yo no miro el score. De la misma forma que estoy una paciente con 3 ganglios positivos, 3, de 3, y no tengo factores de riesgo, intento colar el de abemaciclib. Yo no tengo ribociclib, no lo tenemos allí, en España. Para mí, si puedo abemaciclib en 3 ganglios y 3 ganglios. Claro, y la pregunta del millón. Haces un centinela, 2 de 3 ganglios positivos. Claro, 2 de 3, o 3 de 3, o 3 de 3. En España no se está haciendo linfanectomía. Pero claro, si saque un ganglio más, ya tienes 4, ya tienes criterio. Si sale 3 de 3 con un grado 2 y un tumor de 45 milímetros, no tienes criterio. Es complicado. Yo sabéis lo que hago ahí. Ya, pero he hecho una biopsia, como la biopsia era grande, el cilindro era de 6 milímetros, 6 milímetros y 43, 50. Pero bueno, son chapuzas, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lalis. Hola. Hola. Doctor Cortés, una pregunta. Una paciente perimenopáusica N2. N2. Que 35 años, que uno quiera dejarle la goserelina por 5 años. O sea, ¿qué tiempo usted le deja la goserelina? 5 años, si tiene 35 años. Pero la paciente que no tiene una paridad satisfecha, ¿usted cuándo es el tiempo para parar la goserelina para que el paciente haga? Vamos a ver, N2 es N2, N1 es N1. A ver, yo siempre 2 años. O sea, 2 años no es discutible, ¿vale? Yo a partir de los 2 años ya depende de la paciente. Claro, el deseo, el instinto maternal de una mujer puede ser muy, muy potente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo alargo lo que puedo entendiendo esa circunstancia, pero mínimo 2 años. Lo que tengo claro es que si paro a los 2 años, intento apurar a 3, pero bueno, 2 años paro, y se queda embarazada, luego ya continúo con tamoxifeno, no vuelvo al doble bloqueo. Y esto lo hago igual en N1, N2 o N3. ¿Lo hago bien? ¿No lo hago bien? Es que, de nuevo, no estamos con robots, estamos con mujeres y hay muchas circunstancias que tener en cuenta, ¿no? Yo a estas pacientes les doy siempre abemaciclib. Entonces, bueno, oye, dar un doble bloqueo, dar abemaciclib. Hombre, estas pacientes estaban poco representadas en muchas veces en estudio MONA. Había muchas pacientes que estaban con tamoxifeno solo o tamoxifeno doble bloqueo. Perdón, tamoxifeno Zoladex. Yo siempre, en paciente de riesgo, doy doble bloqueo. Siempre significa si la paciente acepta. Si la paciente dice que no, no. Pero yo siempre hago Zoladex y inhibidores de aromatasa, siempre. Nunca hago tamoxifeno ni Zoladex tamoxifeno, a no ser que la paciente lo pida. 2 años mínimo, intento 3. Y siempre con abemaciclib. 5, ¿no? No, por supuesto. Pero si quiere, sí. O sea, yo lo que hago, o sea, vamos a suponer que el embarazo no es un caso. Yo hago 5 años de bloqueo y luego intento hacer 5 años de tamoxifeno en las N2, N3. Esto es lo que hago. Listo. Jan, tiene una pregunta. Doc, gracias por la charla. Una pregunta, en este contexto de estas pacientes pues, con compromiso ganglionar que son candidatas a abema, de pronto para nosotros la práctica todavía no está empezando y vamos a llegar al punto donde digamos las pacientes que llegan al 5º año, terminaron los 2 años de abema y de pronto vamos a tener que tomar la decisión de la terapia endocrina extendida. En ese punto, pues la evidencia que hay de terapia extendida pues es previa a la era de las ciclinas y hay algunos datos puntualmente en compromiso ganglionar como el MA17 donde parece que hay beneficio en supervivencia global. Por supuesto, entre más riesgo uno quisiera darle toda la mejor terapia, completar la ciclina y pues darle la terapia extendida, pero no hay datos prospectivos de la combinación de las dos cosas.
Y yo le pregunto a usted, de pronto, ¿cómo seleccionar esa paciente? O si más bien usted cree que a la larga va a entrar un poco en desuso, un poco lo de extender la terapia endocrina, considerando que uno le está dando 2 o 3 o 5 años más de toxicidad, cuando de pronto ya la inhibidor de ciclina me va a cambiar un poquito ese perfil de riesgo a largo plazo. ¿Usted cómo las escoge o cree que eso va a entrar en desuso? Pues es una pregunta buenísima. Es una pregunta buenísima. O tan mala como la de antes, de lo buena que es, ¿no? Vamos a ver, claro, cuando hablamos de abemaciclib, hablamos con pacientes de criterios clínico-biológicos de riesgo, ¿no? 1 o 3 ganglios o 4 más. Por lo tanto, yo intento seguir. Vamos a ver, cuando es abemaciclib, es verdad que no hay datos, es verdad. Pero claro, hay tantas veces. ¿Qué datos hay en contexto metastásico en pacientes que hayan hecho abemaciclib en adjuvancia? Ninguno, 0. Hay que tratar a la paciente. Por lo tanto, al final la decisión hay que tomarla. Yo sigo. Y al menos intento hacer 2 o 3 años más. ¿Vale? Si puedo 10, en los pacientes N2, N3, intento 10. Pero al menos 2 más sí que lo hago. Pero ahí sí es verdad que yo, insisto, yo doy mucho inhibidor de aromatasa, doy poco tamoxifeno, ¿eh? Entonces, ese extra suelo hacerlo con tamoxifeno. Pero sí, datos no hay, evidentemente. Doctor Couteret, muchas gracias por la presentación. Cuando uno revisa, si bien es cierto, parece ser que estas pacientes BRCA mutadas tienen más inestabilidad genómica y tienen cierta resistencia a los inhibidores de ciclina, por lo que usted dijo, predomina la alteración en el retinoblastoma, en P53. ¿Hay algún paciente que usted pensaría en secuencialización? Es decir, recibe olaparib y después abemaciclib o viceversa. Pues mira, te digo la verdad, yo intentaría hacerlo en todas. Es decir, todas las pacientes que cumplan criterios para abemaciclib, para mí cumplen criterios para olaparib. ¿Vale? Yo, como ha dicho muy bien, yo el score post-neoadjuvancia no lo hago. Si la paciente cumplía criterios, para mí N2 o más son de alto riesgo y N1 con criterios de riesgo, abemaciclib son pacientes de riesgo. Me importa un pimiento si ha hecho respuesta o no. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando la recaída a largo plazo, que es la que me preocupa. ¿Vale? Por lo tanto, yo no miro eso. Entonces, yo en las pacientes que cumplen abema, cumplen para olaparib. Por lo tanto, yo al 100% le intentaría, si pudiera, hacer las 2 cosas. Y si hago las 2 cosas, sí que es verdad que empezaría por olaparib y seguiría por abemaciclib. ¿Por qué? Porque para mí el olaparib es más quimioterapia que el abemaciclib. Los dos son pacientes que trabajan un poquito bloqueando el ciclo celular de alguna forma, el olaparib de una forma distinta, pero bueno. Pero creo que es más importante dar rápido el olaparib que el abemaciclib. El abemaciclib yo estoy convencido que va a ser como la hormona. A largo plazo va a seguir teniendo eficacia. Yo el olaparib tengo dudas de que se han pasado 1 año o 2 años tenga eficacia. Por lo tanto, olaparib primero y abemaciclib después. Esto es lo que yo haría. Pero insisto, no olvide que yo pongo platino. Como yo pongo platino, estoy mucho más tranquilo. Entonces, yo, tras platino, tengo dudas serias del beneficio del olaparib. Mauricio. Excelente charla. Tú me quieres mucho, Mauricio, no es objetivo. Pregunta, ¿y qué consideraciones tendrías si el cáncer, uno de 4 ganglios, fuera lobulillar? ¿Cómo modificarías el manejo? Pues mira, te digo la verdad, a mí no me influye el tratamiento, que sea lobulillar o no. Es verdad que el lobulillar suele ser más hormonal, puede tener menos grado, pero menos grado y menos ki. Pero como muchas veces somos incapaces de detectarlo en el screening, cuando se diagnostica está mucho más avanzado. Pero yo el tratamiento, corrígeme si hay datos. Nosotros sí estudiamos esto en metastásico, lo hemos estudiado en Cleopatra, lo hemos estudiado con eribulina, lo hemos estudiado con ADCs y hemos visto que la eficacia del tratamiento es la misma en lobulillares que en ductales. ¿Vale? Por lo tanto, yo los trato igual, no me cambia el manejo. Javi, ¿qué estás haciendo tú en España con el CAI, que no tienes la aprobación local? Porque en esto hay compañeros que dicen, para mí la cohorte 2 no es importante, es muy pequeñito, si analizamos esa población tan pequeñita, los datos no son buenos, pero el estudio es muy positivo por ITT. Entonces, volvemos a lo mismo que hacemos con el Olimpia. El mayor porcentaje arrastra al otro, tú le ves utilidad al CAI, yo creo que sí, pero ¿cómo haces tú si esa paciente solo es por CAI y N1? Vamos a ver, yo lo tengo muy sencillo, no me dejan darlo. Por lo tanto, ni porque seas tú. Porque sea yo, dice. A mí me odian todos los pagadores. Porque yo me enfrento. Igual que soy aquí, soy en España. El otro día, hago un paréntesis.
Estaba en el congreso de la SEOM. SEOM es la Sociedad Española de Oncología Médica. Estaba el presidente, toda la gente. Y yo hablé del cáncer de mama HER2 positivo temprano. Y claro, di los datos de supervivencia del Catherine. Perdón, del Catherine no, del Affinity. Nosotros en España no tenemos aprobado el pertuzumab adyuvante. No lo tenemos. Bien. Entonces me paré, dije, Presi, es tu culpa cada paciente que se muera a partir de ahora por no recibir pertuzumab en adyuvante. No me lo dije tan tranquilo, es tu culpa. Claro, es que es muy fácil ser presidente para ponerse medallitas. Pero ser presidente de una sociedad tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad mediática, tiene responsabilidad con las autoridades. Otra cosa es que no lo consiga, pero tiene la obligación de ir a las autoridades y decir, oye, que este tratamiento mejora el pronóstico, que este tratamiento cura más mujeres. Luego que el pagador diga que no. Bueno, ¿dónde quiero a parar? Que a mí los pagadores me odian, por lo tanto, no me hacen ningún caso. Dicho esto, si el Ki está en un 20%, yo pongo más igual a 20 y ya está... perdón, no, vuelvo atrás. No, si el grado no es 3 o el tamaño no es de 5 más, un Ki del 90% no me da abemaciclib. Por lo tanto, no puedo hacer absolutamente nada. Y además me ha pasado, y me pasa muchas veces. Un Ki no del 90, pero del 25, del 30, del 40, y te dicen que no. Otra cosa es que hay alguna aseguradora que no nos mira el Ki. Entonces, con esa sí, claro. Pero las que no miran el Ki, como ribociclib no está aprobado, se quedan sin ciclinas. ¿Y tú consideras que el beneficio es el que es, así sea una cohorte muy pequeñita, ¿no? El estudio es positivo y hay que entenderlo Es que como tal. yo voy más allá. Vamos a ver. Ribociclib tiene beneficio en los T2N0. Sí tiene beneficio. Yo creo que el T1N0 de bajo riesgo tiene beneficio. Otra cosa es el margen absoluto del beneficio. ¿Me estoy explicando? Pero estoy convencido de la gastarte la misma. Por lo tanto, yo creo que tiene beneficio en todas las mujeres. Otra cosa es si podemos justificar el pago de un medicamento de alto costo en los T1N0. Yo creo que no. Pero yo estoy convencido que el beneficio es el mismo. El mismo, no el beneficio absoluto. A más riesgo, más beneficio absoluto. Pero el beneficio relativo es el mismo. Por lo tanto, yo sí que lo daría independientemente de que la corte sea chiquitita o no sea chiquitita. Vale, y ya para terminar, Javi, pacientes N1, Monarchy elegibles, Natalie elegibles. Tú entras en ese rollo de decir, la paciente, la toxicidad, le voy a decir, mejor este. ¿Cómo vendes tú la idea de la adyuvancia ahí? ¿O tú eres categórico en decir, para mí la contundencia es con el estudio que más seguimiento lleva, es abema, la considero de alto riesgo, así sea N1? ¿Qué haces tú ahí? Vamos a ver, yo creo que hay que ser honestos. Yo creo que los dos estudios son muy positivos, los dos son buenos fármacos, los dos están bien diseñados y es verdad que hay un grupo de pacientes overlapping y otro que no es overlapping, ¿no? Es verdad que hay más seguimiento con la PARIP y es verdad que los datos absolutos a 3 años son un poquito más grandes con abemaciclib. Esto, claro, estamos comparando estudios que es tremendamente injusto. Por lo tanto, esto no se debe hacer. ¿Por qué también puede ser esto? Hombre, porque tiene pacientes de más riesgo en Natalie que en el estudio, perdón, en el Monarchy, que en el estudio de ribociclib. Por lo tanto, del grupo absoluto hay más eventos, ¿no? Es injusto decir esto. Por lo tanto, no, yo creo que los dos estoy muy cómodo. 2 años es una ventaja. El tema de no tener diarrea es una ventaja. El mirar el corazón es una desventaja. La transaminitis es una desventaja. Yo creo que los dos son buenos fármacos y creo que hay que hablar con pacientes, hay que discutir, pero yo no puedo posicionarme públicamente aquí, decir uno sí y otro no, porque sería injusto por mi parte. Yo tengo mis preferencias, las tengo, pero creo que sería deshonesto por mi parte decir qué es lo que prefiero yo, porque estoy muy cómodo con las dos cosas. Carlos. Doc, si usted tiene un paciente de alto riesgo que lo tiene le está empezando un Monarch-I, no es la realidad nuestra, pero le llega a usted y le cae con una prueba de un ctDNA positivo. ¿Con un ctDNA positivo? Sí. ¿Qué haría usted en ese momento con ese paciente? O sea, Vale. ¿Ha empezado Monarchy o no ha empezado Monarchy? Ya lo empezó. O sea, ha empezado Monarchy y el ctDNA es positivo. Sí. Pues rezar. Porque este paciente tiene enfermedad en algún sitio. Hombre, si ha empezado hace 1 o 2 meses, diría, bueno, a lo mejor todavía da chance de, pero si ha pasado 6 meses, 9 meses, 1 año y el ctDNA es positivo, las probabilidades de recaer este paciente son del 80-90%. ¿A mí qué me gustaría? Bueno, pues primero le seguiría de muy cerquita y si pudiera, que no puedo,
le haría, pues a lo mejor una ADC, o mirar el Pay-3K y mirar Inavolisib, haría algo más. Ok. Mira, yo tengo una paciente, es una paciente, que hizo Catherine, hizo TDM1. Y cuando le faltaban 2 ciclos de TDM1, no sé por qué puñetas hizo un ctDNA. Salió positivo. Hablo de R2 positivo. Le di TDXD, 1 año. No me preguntes por qué, eso di. Bueno, de esto hace 6 años, o 5 años, perdona. La paciente está perfecta, y ctDNA se negativizó, ¿no? Yo creo que paciente ctDNA positivo, cuando lleva un tratamiento estable, creo que estas pacientes han de cambiar el tratamiento, pero desgraciadamente no tenemos datos y hay que esperar a los estudios. Al fondo tenemos una pregunta. Dale. El genetista, coño. Sé bueno, ¿eh? Que si no te devuelvo la pregunta clínica, ¿eh? Es curioso porque también en el análisis de ctDNA, ¿por qué se explicaría, o más bien por qué no se explicaría, los pacientes que igual fueron siempre negativos, por qué terminaban recayendo? Bueno, vamos a ver. A ver, desde el punto de vista clínico creo que tiene una fácil explicación, ¿no? Primero, yo no sé si necesita una cierta cantidad de enfermedad o de condiciones para que el ctDNA se detecte. No lo sé. Es decir, un tumor, me lo estoy inventando, por favor, ¿eh? De 2 micras. ¿Es suficiente para que el ctDNA empiece a detectarse? Insisto, no lo sé. Por lo tanto, puede ser que un paciente tenga muy poca enfermedad o que tenga una enfermedad durmiente, completamente durmiente, lo se llaman las células quiescentes, y que en un momento empiezan a despertarse y ese empiece a proliferar, haga que el ctDNA empiece a florecer. Lo que está claro es que el paciente que tiene ctDNA negativo y continúa negativo, pronóstico muy bueno, pero las que se positivizan, significa que enfermedad había, eso está clarísimo, el pronóstico es muy malo. Yo creo que es un problema de cantidad de enfermedad y o de quiescencia de las células. Pero vamos, tú contestarás 1000 veces mejor que yo y te daré la razón, ¿eh? Sí, ¿ustedes lo implementan en práctica clínica o lo dejan No. exploratorio precisamente por Nosotros- ese...? No, yo jamás haría un ctDNA en la práctica clínica, jamás lo haría, porque viene la pregunta que me habéis hecho. ¿Y cómo lo trato? Pues no lo sé. No lo sé, porque tampoco sabemos si tratar el ctDNA mejora el pronóstico global de la paciente. Lo hemos criticado en SERENA-6 muchas veces. ¿SERENA-6 es mejor que esperar la progresión? No lo sé. No lo sé. De hecho, mi charla anterior, no se la podré dar, y va sobre también SERENA-6, ¿no? En cualquier caso, hay estudios en marcha. Nosotros tenemos un estudio llamado Mirador, que estamos haciendo ctDNA y se positiviza, lo trataremos con giredestrant y dependiendo qué, con abemaciclib o con inavolisib, etc. Bueno, vamos a ver los estudios que nos dan. Yo estoy convencido que el ctDNA nos puede dar la posibilidad de una segunda curación. Es decir, a lo mejor curamos pacientes, pero a día de hoy, sin datos, claro, la pregunta es más jodida si me hace de otra forma. ¿Y si fuera tu madre? Porque aquí sí cambiaría. Pero cambiaría desde un punto de vista legal. Claro, yo una paciente no puedo hacer lo que haré mi madre cuando no tengo ningún dato para hacerlo. No sé si me estoy explicando. Claro, si a mi madre le hace un ctDNA positivo, yo le meto un ADC sobre la marcha. ¿Pero en base a qué? Lo que hice con la paciente aquella. ¿Pero en base a qué? Pues a jugarme una demanda en el juzgado. Entonces, no, yo creo que a día de hoy no haría ctDNA y si alguien me viene con ctDNA positivo, le seguiría de forma más estricta, pero no haría nada. Salvo que el paciente, por ejemplo, no haya recibido ciclina en adjuvancia. Entonces se la metería. Porque tenemos datos que hasta un año después se puede empezar. Por lo tanto, en ese caso sí que metería la ciclina. Cambiaría la hormona. Por ejemplo, está con tamoxifeno, le daría un doble bloqueo. O está con el semestano, a lo mejor le daría un tamoxifeno. O sea, haría alguna modificación, pero desde luego no haría un cambio estratégico grande.